Fosa Patiana. Flanco occidental del macizo colombiano. En 1875, Édouard André escribió: El Patía es uno de los ríos más extraños y pintorescos del mundo. Su curso superior, encerrado entre altos y escarpados montes, describe una curva inmensa, entrecortada por otros valles concéntricos, ásperos, formando en su conjunto un sistema orohidrográfico de los más extraordinarios. En 1971, el Diccionario Geográfico de Colombia anota: El Patía es el río más importante de Sudamérica, entre los que desembocan en el Pacífico. La cuenca del río Patía abarca 24.000 kilómetros cuadrados. Su curso medio es propiamente el Valle del Patía, valle situado en su mayor extensión en territorio del Cauca, y su sector suroccidental en Nariño. Confluencia de los ríos Timbío y Quilcacé. En adelante se llaman Patía. Nacen en los flancos del volcán Sotará, recogen las aguas del norte de la cuenca. Confluencia de los ríos Huachicono y San Jorge. Nacen en los páramos circundantes del Valle de las Papas, recogen las aguas del oriente de la cuenca. Los sectores planos, mesetas y cañones del Patía son cálidos y sus vertientes templadas. Zona de influencia ecuatorial. Las nubes provenientes de la costa pacífica, debido a que la cordillera occidental es más baja que el macizo colombiano, descargan sus lluvias sobre este, circunstancia que favorece a la alta insolación del valle. Las lluvias de volumen normal, entre 1.300 y 1.500 milímetros anuales, están mal repartidas, con sequías de junio a septiembre e intensas de octubre a diciembre. Las condiciones ambientales del Patía varían desde bosque húmedo tropical hasta praderas semiáridas. La raza negra predomina en el Valle del Patía. La raza indígena desapareció del valle en la colonia. En las últimas décadas ha regresado como migración regional. La mecanización agrícola se ha iniciado en el Valle del Patía. La fertilidad del suelo se intensifica en Las Vegas. Sector de Sajandí, al occidente del Bordo. En Sajandí, hacienda de la Isla de los Indios, propietario Rodrigo Llanos. Con riego artificial, mantiene permanentemente maizales en desarrollo y en cosecha. Cosechando tomate, hacienda Isla de los Indios, administrador Mario Londoño. Escucha. 1979 es el Año Internacional del Niño. Vegas del río Patía en La Fonda. Sector de cultivos mecanizados. Casa de la Hacienda de Comentarios, aledaña a la vía del Bordo a La Fonda, ribera izquierda del Patía. Propietario Reinaldo Escobar. Terneras, producto de un cruce de razas para incremento de carne y leche de la Hacienda Comentarios. Cultivo de pasto angletón, mecanizado y con riego artificial en la Hacienda Comentarios. Toro de raza pardo suizo, para el mejoramiento por cruzamiento de la ganadería de la Hacienda Comentarios. Tope. Pasto elefante, híbrido 534, cultivo de la Hacienda Comentarios. Administrador Efraín Fajardo. El pasto elefante se corta cada 60 días y logran hasta 8 cosechas por siembra. Los mayores rendimientos de leche y carne se obtienen cuando los vacunos complementan el consumo de pastos artificiales con leguminosas nativas. Cuando el Patía fue arrasado por la langosta y los incendios,
se recuperó lentamente, gracias al libre crecimiento del rastrojo. donde el ganado se alimentó con leguminosas. Cultivo de pasto ramio. Se corta cada 30 días y se logran hasta 15 cosechas por siembra. Vaca lechera, sin comentarios. Panorámica de la fonda, al occidente del Bordo, ribera derecha del Patía. Al fondo, el pie de monte de la cordillera occidental. Tramo del río al norte de la fonda. Cosechadora mecánica, beneficiando cultivo de sorgo de la Sociedad Agrícola Palmaseca Limitada. Trabajadores complementan manualmente la labor de las máquinas cosechadoras. Cultivo de cacao híbrido en la Hacienda Comentarios. Con sombrío inicial de plátano. El sombrío de plátano de 10 meses de edad, en florescencia y próximo a su primer corte. Ingeniero agrónomo Rodrigo Sarria y administrador Álvaro Restrepo, quienes dirigen las labores de la Hacienda de Palmaseca. Socorrista y bomberos de Popayán, en misión voluntaria en Quilcasé. La población patiana requiere de mayor atención de salud pública, a fin de evitarle males como ocurre con el resurgimiento del paludismo. Escolares de la fonda. En el Valle del Patía, la mitad de la población en edad escolar no asiste a un establecimiento de educación. Futbolistas. La juventud del Valle no dispone de establecimientos de educación agropecuaria. Extensionistas del ICA. Pescaditos, remanentes de lo que fue abundante riqueza natural. El presente sonoviso sobre el Valle del Patía y su vertiente lo editó la Fundación del Macizo. Con ocasión del primer Foro Regional del Patía del sector agropecuario, celebrado en enero 26 y 27 de 1979 en El Bordo, certamen organizado por el gerente general de la Caja Agraria, Guillermo Alberto González Mosquera. La fotografía es de Edgar Caldas. Vista aérea del Bordo. A pesar de la insuficiencia de sus servicios de acueducto, alcantarillado y hospital, crece y se supera. En el parque. La población urbana del Bordo requiere de una planificación e inversión para su desarrollo, acordes con la potencialidad del valle. Edificio de la Caja Agraria en El Bordo. En todos los municipios del Valle del Patía y de sus vertientes caucanas y nariñenses, funcionan agencias de la Caja Agraria para el servicio de los pequeños y medianos productores. Tolda de frutas en el mercado del Bordo. De la producción agropecuaria del Valle del Patía, la región autoconsume el 20%. Popayán y otras localidades del Cauca el 30%. Cali el 40%. Y Nariño y el Ecuador el 10%. Tolda de pacotilla en el mercado del Bordo. Ausencia de confecciones locales. Paisaje del Bordo. Tejas de barro. Escarpes del Huachicono. Y como un gigante pétreo emerge el Cerro del Lerma. Faro andino en la inmensidad del Patía. Sapo Zapirongo. Embocínalo en 2000. Vista sobre la carretera panamericana entre Popayán y Timbío. El Patía es una depresión interandina situada en un nivel más bajo entre la meseta de Popayán al norte y los altiplanos nariñenses al sur. La carretera panamericana es la única vía moderna que comunica al norte con el sur. Desde los incas hasta nuestros días, el tráfico entre el norte y el sur se realiza por el valle o por su vertiente oriental. La carretera panamericana entre Timbío y El Bordo requiere de una variante.
Sus deficiencias aumentan el costo de operación del transporte y perjudican la economía del suroccidente del país. 1814. Avance del general Nariño hacia Pasto, óleo de Luis Ángel Rengifo. La historia del Patía registra episodios heroicos durante los avances del Imperio Incaico, la conquista española y la Guerra de la Independencia. La geografía y la actitud de los patianos condujeron a la adversidad a los ejércitos patriotas comandados por Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Antonio Nariño, José María Obando, José María Córdoba, José María Cabal, Pedro León Torres, Alejandro Macaulay, Joaquín Caicedo, Manuel Valdés Juan José Flores. y Liborio Mejía. La guerra termina por capitulaciones. A partir del clima cálido empieza la zona cafetera. En esta zona se cultiva la coca desde tiempos inmemoriales, cuya actual transformación en alcaloides causa traumatismos sociales, morales y económicos. Carretera del Bordo a Bolívar, tramo del ascenso del río San Jorge a Guayabillas. Las comunidades de la vertiente del Valle del Patía se comunican con la vía panamericana por carreteras deficientes. Bolívar, Cauca, principal centro urbano de la vertiente patiana. La vertiente tiene un desarrollo económico inferior al del Valle, pero mayor desarrollo social. 1822. Simón Bolívar y Domingo Belisario Gómez en el Trapiche, hoy Bolívar. Núcleo excepcional en la lucha por la independencia entre Popayán y Pasto. Todos los caudillos y ejércitos patriotas encontraron en él albergue y apoyo. Óleo de Rengifo. Otra gesta heroica y victoriosa fue la obra de Felipe Castro, quien cimentó la medicina científica y la salud pública. y ésta logró controlar las enfermedades comunicables y fomentar el sistema preventivo. Óleo de Rengifo. La meseta de Popayán es una formación interandina situada a un nivel más alto entre los valles del Patía y Cauca. Calle occidental del Parque de Caldas. Popayán, ciudad civilizadora. Popayán recibe y orienta el pensamiento caucano. En la meseta de Popayán, por iniciativa privada, se cultivan bosques con beneficios para el medio ambiente. Es conveniente que estos bosques también se planten en la vertiente del Patía. Rosa, práctica agrícola ancestral. Con hacha, machete, asadón y fuego, se elimina la vegetación y se prepara la siembra. El abuso de la rosa ocasiona perjuicios en la ecología. Panorama al sur de la fonda. Ceiba del pueblo de Patía, la más antigua población del valle. Núcleo de raza negra. Disfruta sombra, cigarrillo y radio. Hacienda El Limonar, en el Estrecho, propiedad del Fondo Ganadero del Cauca. Paisaje en el Limonar. El Limonar produce anualmente entre 25 y 30 toros cebú. Los toros criados en el Limonar se distribuyen entre ganaderos que tienen compañías con el Fondo Ganadero. Entre el Estrecho y dos ríos o galindes. Área relativamente plana y bordeada por la carretera panamericana. Las ganaderías son afectadas por enfermedades y existen dificultades para combatirlas. Las entidades especializadas deben mejorar sus servicios. Vivandera. Las niñas campesinas afortunadas asisten a la escuela y todas enfrentan las faenas de la vida. Sector entre el Estrecho y Guadualito.
Tramo de la carretera El Estrecho, Balboa, Argelia, Guapi. Posible enlace entre el Alto Caquetá y la costa pacífica. Balboa. Atalaya en la cordillera occidental, sobre el valle del Patía, y apoyo en la ruta hacia Argelia y Guapi. Cañada al norte de Balboa. El valle al oeste está circundado por la cordillera occidental. Cali, principal centro urbano en el suroccidente colombiano. Metrópoli de la región caucana y de la costa pacífica. Importa cerca de 2/5 partes de la producción del Valle del Patía. El Patía recibe con los ríos Mayo, Juanambú y Guaitara aguas de la cuenca interandina nariñense, desde el divorcio de aguas con la República del Ecuador. Tienda en el Estrecho. Alimentos empacados en fábricas foráneas. En los páramos del macizo colombiano y como parte de la estrella fluvial colombiana, nace el río Patía. El río Patía saliendo de su valle para atravesar la cordillera. Escarpes del cañón del Patía, de apariencia inaccesible e inhóspita. Donde campesinos logran instalarse. Cañón del Patía, antes de su tramo de rumbo suroccidental. En los Andes, solo los ríos Patía y Calima atraviesan la cordillera hacia el Pacífico. El Patía en la llanura pacífica es navegable y recorre tierras ubérrimas como la hoz de Minamá. Aumenta su caudal con el de los ríos Telembí, Mangui, Patía el Viejo y Nansalví. El Patía, para desembocar al mar, forma amplio delta de manglares, bocanas y esteros de más de 500 kilómetros cuadrados. Línea de Sedelca para la electrificación rural en la meseta de Mercaderes. La electrificación en el Patía beneficia a la economía y las condiciones de vida. Mercaderes. Los centros urbanos del Patía sufren deficiencias de acueducto. En Mercaderes, 16 silos para granos secos, cada uno de 165 toneladas. bodegas de los silos de Mercaderes con capacidad para almacenar 4.000 toneladas de granos. Se utiliza parcialmente durante las cosechas de maíz. Al norte de Mercaderes, En primer plano, cultivo de maíz y rastrojo. en segundo plano, escarpes y panorámica del valle. Sombrerillos y Hornillos, sector sur de la meseta de Mercaderes. En el plano inferior, bosque de guayabos. El maíz en Sombrerillos crece con fortaleza y la mazorca es exuberante y deliciosa. En el sector de Mercaderes, el maíz es el principal renglón de su producción. Fumo mi tabaco y lo cultivo. Tabaco oreándose en el caney de la finca de don Demetrio Muñoz en Sombrerillos. Gusano en hojas de tabaco. Los cultivos son afectados por insectos. Es conveniente fomentar su control biológico con preferencia sobre el químico. Dócil cría en la penumbra del hogar. Carne exquisita y muy nutritiva. El cuy merece la atención de las entidades del sector agropecuario. El río Mayo, antes de su confluencia en el Patía e interceptación a la carretera panamericana. El río Mayo delimita el Cauca y Nariño. Y tiene la particularidad de crecer en verano por influencia de los páramos del Tajumbina. José María Obando, notable caudillo, guerrero y gobernante. Significativos episodios de su vida transcurrieron en escenarios patianos. Dibujo de Rengifo. Paisaje en la vía a Florencia. Aún en esta topografía, los surcaucanos instalan sus fincas. Potrero, bosque y cultivo en la vertiente. Moliendo la caña para endulzar el café. Trapiche en las vecindades de Florencia.
jovencito, tu trabajo es dulce como el guarapo. Estudiantes en Florencia. Los pueblos de la vertiente patiana cuentan con establecimientos de educación media. Teniendo Paredes. Doña Judith Fernández de Ordóñez teje sombreros de paja toquilla. Internacionalmente se conocen con el nombre de Panamá Hat. La Unión Principal, Centro de Nariño en la vertiente patiana. Los campos de la Unión son ricos en café. Panorámica en dirección al Quilcacé, Timbío. Vecinos del sector Timbío-Quilcacé, variedad de razas. Camino hacia Quilcacé. En el horizonte, la Cuchilla del Tambo. La Cuchilla del Tambo. Conocida también como Serranía de Sachacoco, es un eslabón entre el macizo colombiano y la cordillera occidental. La serranía de Sachacoco separa al norte las aguas de la cuenca del río Cauca y al sur las del río Patía. Campesinos pagan por transportarse hasta en la capota de un jeep. Viendo pasar al caminante, muestran su pobreza. Ganadería en lomas. En general, en el Patía, la ganadería se desarrolla satisfactoriamente. En el sector del Timbío-Quilcacé se fabrica almidón de yuca en pequeñas industrias llamadas rayanderías. Cultivo de yuca. Procesadora a motor, rayandería en la vereda del puente. Descascarando y al agua. Transporte de yuca. Las patianas, como la mayoría de las campesinas colombianas, realizan los oficios domésticos y crían animales. Las patianas también contribuyen con su esfuerzo en la agricultura de pan coger y comercial. Rústico techo fulge platinado y cubre la pobreza de una familia. Alimentando porcinos con subproductos del almidón. Tiernos pies que labran camino en el barro. Tiernos hombros que se entrenan para la carga cotidiana. Espíritu risueño. Machos para el servicio de monta en la granja de la Secretaría de Agricultura del Departamento del Cauca, sector de Timbío-Quilcacé. Los estudios de la hidroeléctrica de Patía 1 están terminados. El embalse a la cota de 600 metros formaría un lago de 86 kilómetros aguas arriba sobre el Patía hasta Sajandí. Inundaría 27.000 hectáreas y alteraría la comunicación entre el Estrecho y Balboa y la carretera panamericana en varios tramos. Si el embalse de la hidroeléctrica está a la cota de 575 metros, se inundarían únicamente 9.700 hectáreas y no alteraría las carreteras actuales. La hidroeléctrica del Patía tendría un aprovechamiento de 1.720.000 kilovatios. Pectoral de la cultura cauca, orfebrería precolombina. En la región de Patía existen manifestaciones arqueológicas que pueden tener relación con las culturas Calima, San Agustín y Tumaco. Las investigaciones arqueológicas deberán incluir la hacienda de Versalles, propiedad de la familia González Mosquera. Panorámica del valle en el río Huachicono. Sector de suelo fértil y propicio para la agricultura. Hacienda de Trigalia, propiedad de la familia Revelo. Margen derecha del río Huachicono, al oriente de Piedra Sentada, sector denominado Puente de Tierra. Tramo del valle en el río Huachicono. 1876. Las langostas del Patía. Eduard André relata. Los insectos adultos habían desaparecido, sucediéndoles espesos enjambres de langostas jóvenes que oscurecían el sol y limpiaban los campos de toda verdura. No puede darse devastación más completa.
No solamente no quedaba ya ni una planta, ni una hoja, ni un tallo de hierba hasta donde alcanzaba la vista, sino que las hambrientas larvas atacaban la corteza de los árboles y roían hasta las duras fibras del caratas. Bromelia aratas. Mesetas de Mercaderes y Curraca, praderas semiáridas. Su vegetación fue devastada por la plaga de la langosta. Con anterioridad a tal catástrofe, sostenían densas ganaderías de leche y carne, como la perteneciente a la familia Quintero Guzmán. Finca en la hondonada, entre las mesetas de Mercaderes y Curraca, atravesada por la tubería del acueducto. En estas hondonadas, los vacunos que pastan en las mesetas complementan su alimentación. Potrero en la meseta de Mercaderes, al costado de los silos. Durante cerca de medio siglo, la langosta devastó la vegetación, la cual no se ha recuperado plenamente. Al sur de la meseta de Mercaderes y en el horizonte la cordillera. En este sector, la rama occidental se define morfológicamente en relación con la rama del macizo. Piedras preciosas extraídas al sur de Mercaderes, rubíes, granates, zafiros, alejandras, aguamarinas de gran calidad. Gemas hasta con 9 grados de dureza, 2 más que la esmeralda y 1 menos que el diamante. Rincón de Mercaderes en la medianoche. Así como las gemas para refulgir su belleza intrínseca y calidades requieren de pulimento y de la luz, el Patía, para brindar sus riquezas y el esfuerzo de sus moradores, requiere de la comprensión de sus problemas y de soluciones eficientes, acordes con el medio y bien dirigidas.